Buenos días, queridos hermanos, hermanas y amigos de la Iglesia Toscana, Confraternidad. Aquí con ustedes Marcos Wittig, desde el estudio de grabación de Tele Toscana, con otro programa dominical. Tenemos hoy una entrevista con alguien muy especial, desde la Casa Cárcel en Roma. Esto no lo van a querer perder. Como ustedes saben, este mes hemos centrado nuestros mensajes en personajes bíblicos. El primer domingo el pastor nos habló del profeta sacerdote Samuel. Luego el pastor invitado Edison Ramírez nos habló de Sara y su risa. Luego la semana pasada el líder Julio Trujillo nos habló del rey David. Todos estos personajes son personas como ustedes y yo, pero con ejemplos de vida y fe dignos de imitar. Pues como acabo de anunciar, hoy tenemos el privilegio de entrevistar a alguien muy especial, sin duda el misionero más significante en toda la historia del cristianismo. Me refiero nada menos y nada más al apóstol, el apóstol de verdad, Pablo. Pablo, como ustedes saben, fue llevado preso a Roma para presentarse ante el César. Y afortunadamente por su testimonio y carácter, las autoridades romanas permitieron que estuviera en una especie de casa-cárcel en vez de en la cárcel, custodiado por un solo soldadito romano. Y es por eso que nosotros tenemos hoy acceso a él esta mañana, claro, con unas 7 horas de diferencia. Hermano Pablo, te damos la bienvenida a nuestro programa dominical desde el barrio Toscana en Medellín, Colombia. Qué privilegio es tenerte aquí con nosotros hoy. Hermano Pablo, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Aquí estoy, Marcos. Casi no me dejan salir. ¿Qué tal, no? Kalimera. Kalimera es como decimos buenos días en griego. Qué bueno poder compartir con ustedes en este momento. Gracias por la invitación. He escuchado muy buenas cosas de la Iglesia Confraternidad de Toscana. Entiendo que el pastor es costeño y que a veces es difícil de entenderlo, pero pues a mí me pasa lo mismo, hombre. Yo andando por el mundo predicando a diferentes culturas. Pues hermano Pablo, otra vez gracias por aceptarnos esta invitación. Pablo, ¿es que tenés una tapabocas o...? No, eso es una barba que tenés. Perdone, hombre, mil disculpas. Bueno, yo tengo unos 4 o 5 preguntas para hacerte esta mañana. Yo sé que los hermanos están muy ansiosos de escuchar lo que nos tiene para compartir. Para comenzar, solo una curiosidad. ¿Yo debo llamarte Saulo o Pablo? Entiendo que te llamaban Saulo, pero después apareciste con el nombre de Pablo. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es la razón por ese cambio? Interesante la pregunta, pues como ustedes saben, yo nací dentro del judaísmo, precisamente el tribu, Benjamín, el tribu que produjo el primer rey de Israel, Saúl. Aunque no le fue tan bien al hombre, mis padres parece me nombraron por él. Pero después ya de haberme convertido y haberme lanzado a la misión hacia los griegos, hacia los gentiles, como que le pareció mejor a mi amigo, compañero médico Lucas, el que redactaba la historia de mis viajes misioneros, que me llamaran Pablo. Pablo es mi nombre en griego, de mi nombre hebreo, Saúl. Una cuestión de conectarme mejor con la gente que me escuchaba. Muy bien, hermano Pablo, eso sí tiene sentido, yo lo entiendo perfectamente. Mi primera pregunta de fondo tiene que ver con tu conversión al cristianismo. Fuiste de ser un perseguidor de los cristianos, de Cristo,
partícipe en el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia, a un aferrado seguidor de Cristo. Mírate, ahí encarcelado por él. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Mi conversión, sí, nunca lo voy a olvidar. Ahí en camino a Damasco, detrás de otros cristianos, y el Señor Jesucristo mismo apareció ante mí. Son como dos cosas que yo puedo decir sintetizando todo ese evento en mi vida. Primero que todo y sobre todo, la gran misericordia y gracia de Dios hacia mí. Incomparable. Eso fue lo que me sacudió, que me revolcó, que Dios en Cristo me amara tanto, que me perdonara todo lo que yo había hecho en contra de Él. Como yo escribí una vez a Timoteo en su primera carta, recordando un poco de ese tiempo, le dije, yo era blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y un ignorante también. Pero la gracia de nuestro Señor, dije, se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno, le dije a Timoteo, de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a las personas, a los pecadores, de lo cual yo fui el primero. No hay límites de la gracia y la misericordia de Dios. No hay fondo, ¿no? Es una gracia, es un amor sin condiciones. Pues yo nací dentro del judaísmo y pues nosotros siempre nos decían que nuestro Dios es un Dios de misericordia, y sí lo era, sí lo es. Pero era una misericordia, un concepto equivocado nuestro, basado en el que tenía la ley y el que no tenía, ¿no? Una misericordia hacia los que tenían la ley. Pero yo en Cristo encontré algo diferente, que Cristo nos ama, que Cristo dio su vida, pese a todo lo que hemos hecho. No importa qué raza somos, de dónde vinimos, el amor, la gracia, la misericordia de Dios nos alcanza. Recuerdo lo que dije a los hermanos en Roma, en mi carta hacia ellos, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios fue capaz de alcanzar a mí en su misericordia, Él es capaz de alcanzar a quienes sea. Y si alguien me está escuchando esta mañana, que piensa que su pasado, su pecado, su fracaso, Dios nunca lo va a perdonar, está equivocado. Porque así como me perdonó a mí, puede perdonarte en Cristo. Un amor, una misericordia, una gracia sin límites. Pues la segunda cosa que quisiera decir aquí al respecto de tu pregunta, Marcos, que no muchos lo piensan, pero como ustedes saben, yo era un judío ortodoxo, ¿verdad? Yo era un monoteísta a morir. Nos levantamos y nos acostamos diciendo, escucha, oh Israel, el Señor uno es, el Señor es nuestro Dios. Y entonces cuando esos discípulos, cuando Esteban miró a los cielos, dije, veo al Hijo de Dios, a Jesús, a la diestra del Padre. Eso me llenó con tanta ira que
fui capaz hasta participar en su asesinato. Que Jesús fuera el Hijo de Dios era en contra de lo más fundamental del judaísmo. Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo se explica que yo esté aquí privado de mi libertad justamente por creer en Cristo? Que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, si no fuera cierto. ¿Cómo se explica que yo estoy aquí proclamando a Jesucristo, un judío ortodoxo monoteísta, a morir, si no fuera cierto? Es que yo personalmente vi a Jesucristo. Y si alguien otra vez me está escuchando esta mañana que duda, que no cree en Jesucristo, piénsalo dos veces. De verdad, Pablo, qué impresionante es la misericordia y la gracia de Dios en Cristo para con nosotros. Pues bueno, esto precisamente me lleva a otra pregunta. Nos damos cuenta, Pablo, en tu carta a los Romanos, que algunos te estaban tildando de antinomio, de antiley, casi promoviendo la inmoralidad, ya que todo es gracia, todo es regalado de parte de Dios, nuestra salvación. ¿Para qué vivir como uno quisiera? ¿Por qué no vivir como uno quisiera? Creo que hasta estaban diciendo que si uno peca más recibe de la gracia de Dios. Explíquenos algo sobre eso. ¿Cómo debemos entender la relación entre la salvación, que es un regalo de Dios, y la santidad, que es también algo que debemos manifestar en nuestras vidas? Marcos, me está gustando tus preguntas, hombre. Qué hombre tan perspicaz. Ojalá el pastor te dé un puesto muy importante en la iglesia, hermano. Pues voy a referirme propiamente a mi carta a los Romanos para contestar tu pregunta. Y porque estamos cogidos un poco del tiempo, voy a sintetizar aquí. Primero que todo, sabemos que cuando Cristo vino, Él vino a morir por nosotros, morir en la cruz por nuestros pecados. Y eso significa dos cosas, principalmente. Uno, Él murió en nuestro lugar, absorbiendo la condena de la paga del pecado, que es la muerte. Él nos liberó de la condena que estaba sobre nosotros por ser pecadores. Como dije en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando Cristo murió por nosotros, Él se llevó sobre sí esa condena. Y así Él nos liberó. Hágase cuenta de yo ya salirme de esta cárcel, que es una cárcel, pero de todos modos, y estar libre, ¿no? Y así somos todos los que creemos en Jesucristo, libre de la condena. Y ya en una correcta relación con Dios, en una relación eterna, personal con Dios, ya que estamos libres de eso. Pero en segundo lugar, y aquí es donde algunos no lo captan, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, también nos liberó del poder del pecado sobre nuestras vidas, ¿no? Porque cuando quedamos libres, no es que nos dejó solitos para andar por la vida, sino que en ese mismo momento de recibir a Cristo, de liberarnos de esa condena, el Espíritu Santo, el Parácletos, el que está al lado de nosotros, el que está al lado de uno, está con nosotros. Y vivimos en el poder del Espíritu Santo para llevar esa vida victoriosa sobre el pecado, sobre las tentaciones. Dios ha venido
en Cristo y nos ha liberado de ese pecado, de la condena, ¿verdad? Y del poder del pecado sobre nosotros. Entonces, la salvación es por gracia, como la santidad es por gracia. Ahora podemos vivir la vida en el poder del Espíritu. No es un asunto de esfuerzo personal, sino que, como yo le dije a los hermanos en Galacia, esto, andar por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien, Pablo, entendido. Ahora, fuiste un gran misionero, de eso no cabe duda. Dios te usó enormemente en las misiones. Entiendo que hasta llegaste a España, donde aprendiste el castellano. Sepa pues que aquí en Medellín hablamos el castellano más refinado del mundo, modestia aparte, claro. Pues cuéntanos una de esas experiencias misioneras que disfrutaste, que más impactó tu vida. Pues Marcos, tuve varias experiencias impresionantes, incluso todas las experiencias misioneras eran algo de mucho sentir para mí. Pues en fin y al cabo, esto no era una misión o no es una misión humanitaria, sino que esto es una misión de Dios, ¿verdad? Y todas las experiencias tuvieron hasta el momento sentido para mí, pero hay uno que sí recuerdo, que fue muy hasta gracioso, y fue espectacular como Dios obró ahí. Me refiero estábamos en el segundo viaje misionero, andando por Asia, Silas y yo, cuando una noche vi una visión de un hombre que nos llamaba a que viniéramos a compartir el Evangelio, y era de Macedonia, al norte de Grecia. Y entonces al siguiente día empacamos maletas y nos fuimos para allá, Filipos, a la ciudad de Filipos. Filipos era una colonia, o es una colonia romana, sin muchos judíos, y no tenía siquiera una sinagoga. Al día siguiente de llegar allá era el día de reposo, y no habiendo sinagoga, por casualidad vimos que habían unos temerosos de Dios congregándose a la orilla de un río ahí que pasaba por el pueblo. Y entonces nos unimos a ellos y comenzamos a compartirles de Jesucristo. Y había una señora ahí, una empresaria, Lidia, que Dios abrió su corazón y ella recibió a Jesucristo, ella con toda su familia, y terminó invitándonos a su casa y nos atendió en nuestro tiempo allá. Pues entonces Silas y yo seguíamos todos los días saliendo a evangelizar, y de repente en el segundo día apareció una señorita andando detrás de nosotros, gritando que estos hombres vienen de parte del Dios Altísimo y que están anunciando el camino de salvación. Pues nosotros sabíamos inmediatamente que esta mujer no era ninguna aliada nuestra, ¿verdad? Y no hicimos nada por el momento porque no queríamos causar algo ahí, pero esta mujer estaba diciendo una media verdad, ¿no? Y sabemos que una media verdad es una mentira. Resulta que cuando ella estaba anunciando que ella decía que nosotros éramos del Dios Altísimo, era una expresión como para decirle en el contexto griego-romano que el Dios nuestro era un poquito superior a los otros dioses que existían, ¿no? Una especie de politeísmo, ¿no? Y que ese camino de salvación no era el camino, sino un camino, como si hubiese otros caminos. Una media verdad. Pues sabíamos que esta mujer, pues los amos de ella era una esclava y utilizada por sus amos para adivinar, ¿no?
Sabíamos que ella tenía un demonio por dentro. Entonces la cosa se volvió tan cansona que nosotros la paramos, y pusimos manos, oramos por ella y expulsamos el demonio. Y esta chica volvió a sus cabales. Y claro, perdió ese poder de adivinar, ¿no? Pues sus amos, sus dueños, se dieron cuenta de eso y lo que había pasado, y entonces nos echaron mano y nos llevaron ante las autoridades y nos acusaron de ser judíos, que habíamos venido a hablar mal de la cultura romana y griega y todo eso. Pues ahí llegó la muchedumbre, gente curiosa, pero se formó un alboroto, tanto que esos magistrados se asustaron y sin más deliberación nos mandaron a azotar y encarcelar. Pero Pablo, aquí no entiendo algo, hombre. ¿Por qué no jugaste la carta de ser ciudadano romano en ese momento? Te hubieras ahorrado unos cuantos azotes y ese encarcelamiento. Muy interesante esa pregunta, Marcos. Pues dos cosas aquí. Cuando Silas y yo estábamos ahí, hablamos de eso, ¿verdad? Y básicamente pensamos que si Dios nos había traído ahí con un propósito muy particular, ¿quiénes éramos nosotros para meter la mano ahí? ¿Quiénes éramos nosotros para poner nuestras vidas delante de la misión de Cristo? Entonces nos quedamos callados. También, pues, hay que reconocerlo. Si yo hubiera declarado ciudadano romano, más de uno hubiera dicho, no, estos son otros chiflados que vienen aquí a hablarnos de otro Dios para sacarnos plata y todo eso. En fin, era muy, muy importante, Marcos, en ese momento, hablarles desde una perspectiva histórica bíblica, desde el monoteísmo, desde una cosmovisión muy singular, no como Cristo, como si fuera otro Dios de otros dioses, sino el único Salvador del mundo. Y si yo era declarado romano, yo creo que me hubieran malentendido. En fin, vea el milagro que Dios propinó a ese pueblo, ¿no? Ese terremoto que nos liberó de las cadenas y de la cárcel. Y los resultados, la salvación de este carcelero y toda su familia, y habían otros que también entregaron su vida a Jesucristo, viendo cómo Dios había obrado en ese momento. Como dije a los de Éfeso en mi despedida, ¿no? Que en ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera estimo mi vida, ¿verdad? Por delante de la obra de Cristo que Él me había llamado. Bueno, ustedes conocen el fin de la historia, pues al final estos magistrados tenían que como doblegarse ante nosotros y antes tuvimos más respeto en ese pueblo. Y la iglesia de Filipos se convirtió en una gran, gran iglesia, muy pendiente de mí, muy pendiente de la misión. Y ojalá toda iglesia fuera como la iglesia de Filipos, no mirando hacia adentro, ¿verdad?, sino mirando hacia afuera, hacia la misión que Dios nos ha llamado. Qué bueno ese testimonio, Pablo. Recuerda que vos y Silas se pusieron a cantar alabanzas al Señor en la cárcel, incluso, y eso después de unos cuantos azotes. Díganos, ¿cómo mantuviste ese optimismo, esa actitud positiva a pesar de esas circunstancias tan adversas? Siempre estabas exhortando, siempre llamándonos a regocijarnos en el Señor. Pues nosotros hoy en día estamos atravesando
un momento muy, muy difícil, una situación muy difícil. Hay incertidumbre, hay temor, hasta angustia frente a un virus que está arrasando nuestra sociedad, hasta nuestro mundo. Vemos que vos sois el eterno optimista. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace que vos seas así? Marcos, me hace recordar de la situación que vivimos en Asia, por los lados de Éfeso, una vez. Lo expresé a los hermanos de Corinto en mi segunda carta a ellos, hablando de este momento. Dije, fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, de entre nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Pues este optimismo no tiene que ver conmigo como tal, sino que tiene que ver, todo lo que tiene que ver es con lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Su muerte, su resurrección. Como dije a los romanos, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo, ¿verdad? Su muerte y su resurrección son un innegable hecho histórico, ¿verdad? Que establece y confirma nuestra relación eterna con Dios. ¿Cómo entonces vamos a angustiarnos sobremanera? ¿Cómo vamos a tener temor, ¿verdad? Cuando ya Cristo hizo todo por nosotros y lo que nos espera, ¿verdad? Lo que nos espera es esa relación con Dios en la eternidad. Entonces, uno vive, Marcos, en el poder de la victoria de Cristo en la cruz y en esa tumba. Hermano Pablo, gracias por el tiempo que nos diste esta mañana. En verdad es una inspiración para nosotros haberte escuchado. Que Dios siga bendiciendo y fortaleciéndote en tu vida y en tu misión. A ustedes, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Bendiciones. Bueno, mis hermanos y hermanas y amigos de Toscana, ahí lo tienen. Afortunadamente vamos a tener toda la eternidad para conversar con este hombre y saber mucho más de él. Claro, ahí están sus 13 cartas que podemos estar leyendo y estudiando día tras día. Qué riqueza de palabra que Pablo nos dejó, obviamente inspirado por Dios mismo. Yo creo que sería importante resumir en esta mañana unos 4 cosas que sobresalen de esta conversatoria con Pablo. La primera cosa, sin duda, es esa misericordia de Dios, esa gracia, ese amor de Dios que revolcó la vida de Pablo. Una misericordia, una gracia sin límites, sin fondo, que más de lo que nosotros podemos imaginar. Me pregunto si nosotros sí hemos experimentado esa misericordia, ese amor, esa gracia en nuestras vidas, que nos debe transformar en personas de misericordia y amor y gracia hacia Dios y hacia otros. 2, la segunda cosa. Cristo, todo. Cristo es todo, es singular, es único. En Él, como Pablo escribió a los Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Y como dijo a los mismos de Filipos, en una carta desde la cárcel de Roma incluso, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y otra vez me pregunto si nosotros en verdad tenemos ese mismo aprecio por Jesucristo, por su persona, por lo que ha hecho por nosotros, por conocerlo. Eso tiene que cambiar nuestras vidas. 3. Lo escuchamos de Pablo. La vida en santidad, como parte de esa salvación y gracia de Dios en Cristo. Escuchamos a Pablo decir que la salvación y la santidad van de la mano, ¿no? La fe y la ética. Y muy importante aquí, me parece, hermanos, es reconocer que esa santidad también es por la gracia de Dios. No es un esfuerzo propio, en otras palabras, sino que Dios en Cristo nos dio su Espíritu Santo para infundirnos ese no solo deseo, sino ese poder para vivir una vida en santidad. Me pregunto si nosotros sí hemos acogido la presencia del Espíritu en nuestra vida, si le hemos dado lugar en nuestras vidas, como Pablo nos ha hablado. ¿Cómo continuaremos en pecado si hemos muerto al pecado por Cristo? Y cuarto y último lugar, ese bendito, eterno optimismo de Pablo. Bueno, saber que hasta en tiempos como estos, Dios está más que a favor de nosotros. Él está con nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Nosotros podemos vivir dentro del poder de su victoria en la cruz y esa esperanza de vida eterna. ¿Para qué angustiarnos? Sino, mejor dicho, vamos con Pablo a decir, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones.